A continuación, analizaremos algunos edificios del barroco que sean tanto del continente europeo como del continente americano. El antiguo Palacio de los Condes de San Mateo de Valparaíso, actualmente conocido como Foro Valparaíso de Citibanamex, se encuentra localizado en las calles de Isabel la Católica y Venustiano Carranza, en el centro histórico de la Ciudad de México. El arquitecto que realizó esta construcción fue de igual manera Francisco Antonio de Guerrero. Es una construcción de estilo barroco y uno de los elementos que más destaca de esta construcción son la grande escalera helicoidal con la que cuenta, que básicamente es una doble escalera en forma helicoidal, y esta se crea con el fin de que los condes no se cruzaran con la servidumbre. Para su construcción, de igual forma, se usó cantera de chiluca. La fachada fue recubierta con tezontle y también se ocupó una roca que nace de los volcanes con los que se cuentan alrededor, y también está decorada con azulejos de talavera que también son muy llamativos en esta construcción. Cuenta con 22 salas, también tiene un arco que es curioso porque no está sostenido por columnas. Cuenta con su patio y cuenta con cúpulas. Este palacio, de igual forma, fue su función principal en los años de los condes. Obviamente su funcionamiento fue meramente el de residencia para estos condes. Sin embargo, mucho tiempo este palacio pasa de ser residencia a parte de oficinas. Y bueno, actualmente igual Banamex adquiere este palacio y entonces lo convierte en lo que es actualmente el Foro de Valparaíso, en el que también encontramos exposiciones, varias pinturas. Es un foro cultural, principalmente de pinturas, pero actualmente es el Foro de Valparaíso y esa es su función, meramente cultural. Yo les voy a hablar acerca del Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles, o castillo, es un edificio que desempeñó las funciones de una residencia entre los años 1682 y 1789. A continuación les hablaré un poco acerca de su planta. Su planta es muy geométrica, cuenta con un jardín y dos naves, una a la derecha y una a la izquierda, rectangulares. Como ya se había visto en el barroco, una de las características era dar ilusión de armonía perfecta, efectos ópticos. Está compuesto también por un cuerpo central en las que se encuentran la ala del sur, que es una galería de las batallas, y la sala de congresos. La capilla del palacio fue terminada después de la muerte de Luis. Esta se encuentra al norte. Cuenta con una plaza de armas. También cuenta con patios interiores y exteriores. En este caso, también contaba con jardines. Los jardines eran las esculturas y las fuentes que estaban cerca de la explanada. Contaba con el salón que se llamaba el Salón de la Diana, lo cual tenía como espejos. También estaba hecho de bronces dorados. Tenía en su área mármoles y también contaba con departamento para el rey. En este caso les voy a hablar acerca de los materiales. Los materiales que se usaron era mármol, piedra bronce, oro, diamante y maderas. La forma de los elementos decorativos eran las doraduras, los arabescos de estuco, las bóvedas pintadas e incluso técnicas de trapanto. Esto se ha convertido en una verdadera atracción de Europa, ya que muchas personas van a visitar el Palacio de Versalles
por su ornamentación, por su decoración, por su estilo. En las imágenes se muestra un poco acerca de cómo es el castillo de frente, cómo era. Contaba con demasiadas ventanas y también contaba con entradas de arco. También se puede decir que tenía naves y en medio de las naves tenían 2 patios centrales y uno enfrente. Tenía jardín, el centro urbano, el jardín hacia atrás y los jardines laterales. Y con esto terminaría el análisis del Palacio de Versalles. El antiguo Palacio de Iturbe, ubicado en Avenida Francisco I. Madero del centro histórico de la Ciudad de México, es un palacio de estilo barroco novohispano, creado por el arquitecto Francisco Antonio de Guerrero entre los años 1779 y 1785. Es considerada una obra maestra de la arquitectura civil en ese tiempo y en ese momento también fue la construcción más alta, pues este palacio constaba de 3 niveles. Su planta es cuadrada y originalmente contaba con 3 patios. Su fachada se consideró vanguardista, pues muestra una combinación de tezontle, que es en tonos rojizos, y una piedra llamada chiluca, que es en tonos grisáceos. A lo largo de toda su fachada podemos observar diferentes detalles u ornamentaciones como flores, pequeñas sirenas, figuras masculinas, entre otras. Esto pues obviamente en la parte de la fachada. Ya al interior cuenta con un techo abovedado, una galería central y un gran arco que te permite la entrada al patio. Obviamente esto está decorado con figuras geométricas que son parte de su ornamentación. Cuenta con columnas toscanas. En ellas podemos observar medallones y detalladas figuras de gárgolas. Las escaleras también cuentan con su debida ornamentación y mantienen la cúpula de lo que anteriormente era o fue el oratorio. Se considera uno de los palacios o de las construcciones más majestuosas y más representativas de lo que fue el barroco aquí en México, en la Nueva España en ese momento, por toda su ornamentación y todos los elementos geométricos, toda esta forma geométrica que le dieron, que obviamente le da un ritmo y una gran vista a todo este palacio. El palacio, de igual forma, primeramente su función fue el de una residencia. Este edificio, este palacio, a lo largo de los años sufrió muchísimos cambios de funcionamiento, pues primeramente fue una casa o una residencia y de ahí pasó a ser la sede de la Real Escuela de Minas. Posteriormente pasa a ser parte de oficinas públicas. Posterior a esto pasó incluso a ser un hotel. Vuelve a tomar otro giro y ahora es parte de locales comerciales. Y fue hasta 1964 que pues Banamex, digamos que adquiere sus derechos del edificio y es entonces que se hace centro operativo del fomento cultural de Banamex, que es lo que es hasta actualmente es Centro Cultural de Banamex. La Capilla de la Sorbona. La Capilla de Santa Úrsula de la Sorbona es el edificio religioso de todo el conjunto de la Universidad de la Sorbona, ubicada en Francia.
Hacia 1626, el cardenal Richelieu encargó a Jacques Lemercier reconstruir el conjunto de la universidad, ya que en esos momentos las edificaciones tenían un estilo gótico y formas dispares circundantes a la capilla original del conjunto. Estas mismas fueron construidas hacia la Edad Media. La resultante de la reconstrucción es lo que prácticamente conocemos ahora. Algunos edificios fueron movidos de su lugar original, como la primera capilla, la cual fue demolida para construir una nueva justo al lado, misma que el cardenal pensaba como su futuro mausoleo. La nueva capilla de la Sorbona se organiza en torno a una nave de tipo basilical, pero incorporando elementos de una planta centralizada. El transepto no es desplazado hacia el coro como en la planta clásica de cruz latina, sino que se dispone en el medio. Los volúmenes se distribuyen así de forma simétrica, teniendo el punto de encuentro de los ejes justo en el centro, siendo estos coronados por una doble cúpula que reposa sobre el tambor de 8 ventanas. Dos altares se sitúan frente a las dos entradas. El altar principal se encuentra en el fondo del coro, mientras que un altar monumental dedicado al cardenal se dispone ante el pórtico situado en el patio de la universidad. La fachada del lado de la plaza presenta dos hileras de columnas superpuestas, de orden corintio y de orden compuesto. Está decorada con 4 nichos que alojan cada uno una estatua. En la esquina superior izquierda, Santo Tomás de Aquino; a la derecha, Pierre Lombard; en la parte inferior derecha, Pousset y Gerson a la izquierda. En la parte superior tenemos una estructura simplemente decorativa, semejando a las columnas inferiores, para lograr una continuidad visual y no dejar este espacio plano. En cuestión de materiales, algunos que podemos resaltar es el gran uso que se le da al mármol, la piedra blanca, vidrio e incluso a la pizarra. En un inicio, la capilla cumplía su función religiosa para la universidad. Sin embargo, con el pasar del tiempo y debido a las problemáticas sociales, su ocupación fue decayendo. Con el paso de los años, impartir misa era cada vez más difícil de conseguir. Hacia 1906, la capilla fue cerrada al culto en virtud de la Loi de séparation des églises et de l'État, o Ley de Separación de las Iglesias y el Estado. Tiempo después se creó una tolerancia para que se pudiera impartir misa semanal en los periodos de guerra. Sin embargo, el nuevo capellán Maxime Charles comenzó a impartir misas clandestinas en el recinto, lo que le valió para que el Tribunal Administrativo de París cerrara prácticamente las funciones religiosas de la capilla, pudiendo solo celebrar una misa al año por motivos de aniversario. A día de hoy, ni siquiera eso se puede realizar, debido al constante deterioro que ha sufrido el recinto. En 2010 se completaron los trabajos de restauración de la estructura, pero el recinto se convirtió en un espacio de almacenamiento en razón a la campaña de seguridad del complejo de la Sorbona, función que hasta hoy se mantiene. Uno de los sucesos que trajo más deterioro fue durante la Revolución. El edificio fue saqueado durante diciembre de 1794. La memoria de la política fiscal de Richelieu era tan fuerte que la población de París se precipitó a la Sorbona para vengarse de este símbolo de lo que fue el absolutismo más feroz. La tumba del cardenal fue atacada, y su cuerpo sacado de la cripta. Fue desmembrado, solo su cabeza se conserva a día de hoy en 2 partes. Igualmente todo el arte de la capilla fue robado o destruido. Este es el templo de Santo Domingo de Guzmán. Está ubicado en la calle de Macedonia, Alcalá, en Oaxaca. Fue fundada por la comunidad de los padres de los dominicos. Todo este recinto está hecho de cantera. La fachada principal cuenta con 3 cuerpos y un remate en donde descansan Santo Domingo y Santo Hipólito, sosteniendo entre los dos un templo donde desciende el Espíritu Santo y en lo alto espadañas a manera de campanario. Tiene una planta de cruz latina y en su interior 10 capillas. Su bóveda es de cañón, la cual se encuentra soportada sobre 18 pilastras de sillar de piedra, adornada con personajes bíblicos de yeso policromado. Aquí igualmente estaba el foro de la iglesia donde oraban. Las columnas que soportan toda esta bóveda no cuentan con curvas. Sin embargo, sí se puede apreciar esa transformación a lo fantástico, al efecto de luz, de contrastes entre el dorado y el blanco. Yo en un principio creí que el color dorado clásico del barroco era pintado, pero no. En este caso son pequeñas laminillas de oro perfectamente brullidas. Y pues claro, ¿por qué no implementarlo
en el árbol genealógico de Santo Domingo, el cual se encuentra en el techo. Esto de verdad es una barbaridad. O sea, hacer toda esa ornamentación y sobre todo en el techo es algo admirable. Ay, ay, ay. Al fondo en el centro está el retablo dorado con esculturas de santos y santas en donde se enaltecen las columnas salomónicas adornadas con hojas de espiral. Asimismo, a su izquierda existe un púlpito. Su cúpula principal se levanta sobre un tambor de forma hexagonal y en cada una de las pechinas hay un evangelista. Moviéndonos hacia la derecha, encontramos el patio del claustro, en el cual existe una fuente que a mi parecer está como vigilada por columnas que representan una tranquilidad y al mismo tiempo como un aviso de que aquí es el momento de orar, de reflexionar. Es interesante cómo retoman el mensaje evangelizador por medio del arte, o sea, de las pinturas y de las decoraciones de los techos. Al igual, creo que los templos, monumentos, iglesias, etcétera, que están en América, como que cuentan historias a comparación de los que están en Europa. También lo que noté es que hay pocas columnas con exagerada ornamentación, y estas son las estructurales, al igual que siguen teniendo esa proporción de todo, pero también hay que tomar en cuenta como que el lugar en donde se construyó, ya que está sobre una costra superficial formada por limo arcilloso preconsolidado y de cierta forma hace que el mismo sistema estructural sea el propio edificio. Ahora les hablaré acerca de la Catedral de San Pablo, ubicada en Londres. Bueno, fue fundada en el año 604 después de Cristo, pero la iglesia fue rediseñada con el estilo barroco inglés por el arquitecto Christopher Wren en 1676 y 1710. Bueno, vamos a analizar un poco su forma, sus materiales. Cuenta con una cúpula, que es la principal, donde es muy importante el respecto a las formas clásicas y también sus formas tratadas con gran fluidez. Cuenta con 2 torres. En la fachada principal muestra la adaptación de elementos franceses. Esta fachada se basa en 2 cuerpos laterales. La fachada cuenta con un frontón en la parte central. Cuenta con columnas. También las naves laterales cuentan con 2 alturas diferentes y la nave principal es la de mayor tamaño, que es la del centro. Y también en la parte cuenta con arcos. Bien, el material. La cúpula central está exteriormente cubierta de plomo y se apoya hacia una estructura ligera de madera. La Catedral de San Pablo está considerada como los templos más religiosos importantes de toda Europa. También por su gran tamaño y por su armonía entre las soluciones técnicas que aplicó el arquitecto Christopher Wren. La Catedral Metropolitana de la Asunción de la Santísima Virgen María a los Cielos de la Ciudad de México, o mejor conocida como solo Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, es una construcción religiosa que inició sus obras bajo el diseño del arquitecto Claudio de Arciniega, alrededor de 1573. Considerada desde 1987 Patrimonio de la Nación, actualmente es la sede de la Arquidiócesis Primada de México. La inspiración que tuvo el arquitecto vino desde España, siendo más específicos desde las catedrales de Jaén y Valladolid. Si bien su construcción se inició desde 1573, las obras exteriores no concluyeron sino hasta 1813.
Por esos mismos 250 años de construcción, es por lo que podemos hallar toques de diversos estilos como el gótico, barroco, churriguesco y neoclásico. La catedral presenta 4 fachadas en las que se abren portadas flanqueadas por columnas y estatuas. Cuenta con 5 naves que se componen de 51 bóvedas, 74 arcos y 40 columnas. Hay 2 torres campanario que contienen actualmente 35 campanas. En su interior destacan 2 grandes altares, la sacristía y el coro. Existen 16 capillas dedicadas a diferentes santos, cuya construcción fue patrocinada por diferentes hermandades religiosas. Las capillas están ricamente adornadas con altares, retablos, pinturas, muebles y esculturas. Bajo el edificio hay una cripta en la que reposan los restos de algunos arzobispos de México. Junto a la catedral se encuentra el sagrario, en cuyo interior se ubica el baptisterio. La construcción que precede a la catedral es en primera instancia el templo mayor dedicado a Quetzalcóatl, seguido por la catedral de Zumárraga, ubicada esta en el lado noreste del actual recinto, misma que fue construida principalmente con los restos del templo destruido a Huitzilopochtli. A pesar de su estética, este lugar pronto fue considerado irrisorio en comparación a la grandeza de la ciudad. Es por eso que en 1544 las autoridades eclesiásticas ya habían ordenado la construcción de una catedral nueva y más suntuosa. Para la construcción de esa nueva catedral se llegó a un acuerdo para que el coste de esta se repartiera entre la corona española y la Nueva España. En los planes iniciales se consideró una catedral de 7 naves que llevaría un lapso de 15 a 20 años en terminarse, esto según estimados del entonces arzobispo Alonso de Montafar. Lo que no se tomó en cuenta fue la calidad del suelo donde se iba a construir, que tenía su origen en un lago. Diversas fueron las dificultades técnicas a las que se enfrentaron. De hecho, el diseño de 7 naves quedó descartado, al igual que la orientación, este a oeste, que era la comúnmente usada para este tipo de catedrales. En su lugar se utilizó un diseño de 5 naves con orientación norte-sur. Todo esto debido a la inestabilidad del terreno. Fue en 1571 que el virrey Martín Enríquez de Almanza y el arzobispo Pedro Moya de Contreras colocaron la primera piedra del actual templo, pero hasta 1573 se comenzaron las obras formalmente. En el apartado de los materiales podemos encontrar algunos como el tezontle y la piedra chiluca, que se vieron favorecidos para ciertas zonas de la construcción sobre otros materiales como la cantera. Esto por ser más livianos, así como por su color natural. Para el tezontle utilizaron la variante roja, y la piedra de chiluca fue utilizada por sus tonos blancos grisáceos que contrastaban bien con la piedra de cantera, misma que se usaba para las bóvedas y otros elementos, manteniéndose esta última como el material predilecto. Algunos otros que se usaron fue madera, estuco, metal e incluso el mármol. En el interior tenemos varios decorados en estilo barroco moderado y rico, por ejemplo, el altar del perdón, que tiene terminados en pan de oro con diseño realizado por el arquitecto español Jerónimo de Balbás en 1735. Asimismo, la catedral cuenta con diversos retablos en estilo barroco. Aún así, podemos considerar que el mayor símbolo que tiene la Catedral Metropolitana de la corriente del barroco es el Sagrario Metropolitano de la Ciudad de México, situado al este de la catedral. Fue construido siguiendo el diseño de Lorenzo Rodríguez, durante el apogeo del barroco, entre 1749 y 1760. Tenía la función de albergar archivos y vestimentas del arzobispo. Además, es el lugar para la reserva y comunión de la Eucaristía. La primera iglesia que fue construida en el lugar de la actual catedral también tenía un sagrario, aunque su ubicación exacta es desconocida. El edificio presenta 2 entradas principales desde el exterior. La fachada principal se abre al sur, a la Plaza de la Constitución, mientras que la otra se abre al este, a la Plaza del Seminario. Las 2 fachadas se encuentran ricamente decoradas. El tema principal glorifica la Eucaristía con imágenes de apóstoles, los padres de la iglesia, los santos fundadores de órdenes religiosas, mártires, así como escenas bíblicas. Se encuentran algunos relieves zoomórficos y otros antropomorfos, destacando un león rapante y el águila real presente en el escudo nacional de México. La fachada este, por su parte, presenta escenas del Antiguo Testamento, así como imágenes de San Juan Nepomuceno y San Ignacio de Loyola. En esta fachada se encuentran inscritas las fechas de las diferentes fases de construcción del sagrario. El interior está construido con piedra chiluca y tezontle. La chiluca cubre las paredes y suelos, mientras que el tezontle se encuentra en los marcos de las puertas y ventanas. El crucero se cubre con una cúpula apoyada en arcos. El templo está dividido en 3 naves. La nave central, que se dispone desde la entrada principal hasta el altar mayor, en el que se encontraba el desaparecido retablo churrigueresco que realizó Pedro Patiño Stolinque en 1829.
En la nave oeste se encuentra el baptisterio, mientras que en el este se encuentran unas oficinas junto a la entrada y una sacristía junto al altar mayor, todo separado por muros del templo interior. Bueno, pues el siguiente edificio es el Real Monasterio de Nuestra Señora de la Asunción de la Cartuja. Está situado en la ciudad española de Granada y pienso yo que este edificio es como la caja de Pandora, ya que al verlo por afuera pues es un vil montículo de piedras, pero no te esperas a lo que está dentro, lo cual es algo increíble. Bueno, pues aquí tenemos la planta de este monasterio. Primeramente tenemos el atrio. Asimismo se levanta una escalinata doble, como obligándote a caminar un poco más, ya que te puedes subir por aquí o por el otro lado, y de esta manera admiras más el complejo. Después tenemos una portada occidental, luego como un pequeño vestíbulo llamado zona para feligresía, y nos podemos seguir todo derecho pasando por el coro de legos, el coro de monjes, el ábside, y aquí en estas dos zonas pues sería la viva imagen del barroco, que sería principalmente la sacristía y el tabernáculo. Dicha portada cuenta con un arco de medio punto y una hornacina en su parte superior con la imagen de la Virgen. En el coro de los legos, al igual que en el de los monjes, tiene forma de U, y en toda la periferia encontramos demasiados adornos blancos. Todo este complejo tiene una planta rectangular con una nave abovedada con lunetos y un ábside. Un ambiente que fue construido, o mejor dicho, tallado y hecho a pura manita, con la mezcla de labores de yesería para darle su toque especial de movimiento y luminiscencia, que pues es lo que principalmente busca el barroco. Hay un retablo que dividía a los monjes de los legos, y este mismo estaba decorado por conchas, marfil, plata y ébano. Más adelante encontramos el sagrario, que está hecho de mármol y jaspe, y atrás de él, en el centro, se levanta un tabernáculo de mármoles rojos y negros que alberga el sagrario propiamente dicho. Es de planta cuadrada y cubierto por una cúpula semiesférica sobre pechinas. Lo que destaca del tabernáculo son las 8 columnas salomónicas negras de los ángulos de las alegorías de la verdad, la integridad, el examen de la conciencia y la frugalidad, o sea, todas las virtudes cartujanas. Y pues estas columnas representan esa movilidad, esa dinámica que buscaba el barroco. En cada extremo de la cúpula hay 4 santos que están cubiertos por pequeños angelitos. Es interesante esta cúpula, ya que de cierta forma esconden los elementos estructurales por los decorativos. Un ejemplo de ello serían todas las pinturas y la ornamentación, ya que en la mera cúspide de dicha cúpula encontramos la figura de San Bruno sosteniendo la bola del mundo coronado por una custodia. Y yo creo que de forma inconsciente, como que los constructores de ese entonces te querían dar a entender que la fe es todo lo que carga el mundo, es todo el centro del universo, ya que se aprecia casi como un titán y aparece justo arriba del tabernáculo para que obviamente pues todos lo apreciemos. Y es que yo la verdad me pregunto, ¿cómo es que tuvieron tanta creatividad y paciencia para crear todo esto? Pues hombre, yo creo que los pobres hombres, o sea, los legos y los cartujos o monjes, pero también hay que recordar que tenían unos votos de no hablar, entonces, pues pobres, ¿no? O sea, de tanto estar en plena soledad y, o sea, tenían que sacar de cierta forma esa energía, esa impotencia de querer hacer algo, porque yo creo que sí eran monótonas y aburridas sus vidas, pero pues nos movemos un poco hacia la izquierda, o sea, hacia la sacristía,
Y en el altar mayor nos muestra esta magnífica Virgen, obra creada por José de Mola. Y pues vaya que sí mola, porque, o sea, toda esta ornamentación, las formas curvas del escenario, del pequeño nicho que le crearon, o sea, parece todo de oro e incrustaciones de rubíes, e incluso se podría apreciar decoraciones de figuras geométricas en armonía en la parte superior y lateral de la entrada en forma de medio punto. Esta nave se organiza mediante un zócalo de mármol de lanjarón y pilastras que dividen el ámbito en 4 tramos. Y pues todo es muy bonito e increíble, pero para construir esto, o sea, ¿qué onda, no? Se necesitaron que el cantero, que el tallista, que el albañil, que los artistas, que el arquitecto, que los carpinteros, que los pintores. Pero ya en la fase avanzada, por así decirlo, de la obra, se ejecutaron enchapados en mármol, embutido y yeserías para recrear todo este movimiento, esta energía del barroco. Al igual creo que al utilizar el blanco se refleja los efectos luminosos que igualmente querían recalcar. Ahora bien, si querías pasar al comedor, o mejor dicho al reflectorio, nos ponemos desde la entrada hacia la derecha, el cual es un ámbito rectangular sumamente iluminado con 3 ventanas hacia el oeste, que no se me hace lo más ideal, pero pues bueno, al igual que cuentan con un óculo hacia el sur. Cerca de la puerta principal, un asiento corrido de mampostería, y enfrente de este se ubican las mesas para comer. Al igual que existe una cubierta de crucería gótica propia de la época, que más que puramente ojival, era una ventana, por así decirlo, con casquetes esféricos. Y o sea, quiero que vean algunas de las pinturas que tienen y no a la vez que ver con la religión. O sea, las pinturas siempre quieren dar a entender algo por medio de los trazos, y si no, basta con plasmar un acontecimiento relevante, por lo que aquí se ve que los monjes eran hasta cierto punto asesinados por sus votos y forma de vivir, porque a fin de cuentas eran diferentes a los demás. Tal vez por ello era que la cartuja más bien no tenía tanta decoración en su fachada, porque desde mi perspectiva, yo veo la cartuja desde afuera y por aquí se me pasa que es estilo barroco. Más bien yo pensaría, pues lo hicieron o lo construyeron en la Edad Media, ¿no? O sea, con todos esos, pues no muros tan altos, ¿no? Pero pues sí esa sencillez y esa protección, por así decirlo, al implementar unos muros tan gruesos. Francisco Hurtado Izquierdo, o sea, el arquitecto de este recinto, quería aplicar el bel composto, que básicamente era la idea desarrollada de unir la arquitectura con la escultura y con la pintura, para que todas en conjunto formaran pues una hermosa mezcla. Y pues creo yo que sí lo consiguió, pero hubo un ligero fallo en el patio principal llamado claustrillo, ya que pues está decorado con unas esbeltas columnas que en cierto punto podrían ser pilastras, y lo extraño es que es de estilo dórico, no hay ninguna ornamentación. Pero fuera de ello, este monasterio creo yo que al esconder los elementos estructurales por los elementos decorativos, como que sí existe esa persuasión hacia la iglesia, hacia la religión. Bueno, ahora analizaremos la iglesia de la Capilla del Rosario en Puebla. La Capilla de la Virgen del Rosario en Puebla es la capilla anexa al Templo de Santo Domingo. Este se encuentra en la ciudad de Puebla. La planta cuenta con crucero, ábside, altar, ciples y el coro. La construcción refleja todas las características de la versión colonial del barroco. La capilla o la iglesia se caracteriza porque tiene una planta en cruz, con 2 naves que son como los brazos cortos cuadrados.
cuenta con la cúpula y la bóveda. La bóveda principal, en los techos se muestran o tiene imágenes religiosas de ángeles y también sobre pasajes bíblicos de la Virgen y de la Pasión de Cristo. Su interior, en el crucero del interior de la nave, el templo cuenta con presenta la planta de cruz latina. La nave está dividida en 3 tramos. Su bóveda de cañón con lunetos de la forma de los brazos del crucero. En la bóveda se puede ver como representadas las 3 virtudes teologales. En la parte superior de los muros de esta nave se muestran los grandes lienzos que fueron pintados por el pintor José Rodríguez Carnero. Esta cuenta con materiales de lambrín de azulejos de tipo talavera, hechos también por artesanos poblanos. La capilla está también decorada con ónix, yesería, sobredorada, pintura azulejos, también elaborada por artesanos. Sus acabados son láminas de oro, mientras también los muros de la capilla están representados con las diferentes imágenes de Cristo y los misterios del Rosario. Palacio de Invierno, ubicado en San Petersburgo, Rusia. Es un palacio de estilo barroco isabelino. El arquitecto que lo construye es Francesco Bartolomeo. Fue el principal a lo largo de su construcción, que fue entre 1754 y 1762. También participan otros arquitectos y también otros artistas, participando meramente ya sea en pinturas, en decoración de interiores, etc. El principal, como les comento, fue Francesco Bartolomeo. La longitud de las fachadas de este palacio es de 2 kilómetros, con una altura de 22 metros. Es de una forma rectangular. En el centro de la fachada principal de este palacio encontramos 3 arcos que sobresalen de manera escalonada hacia el frente. La fachada norte está cerca del río, esta era la que menos ocupaba, mientras que la fachada oeste tiene grandes salientes o saledizos muy impotentes, y entre estos se encuentran los accesos. Y bueno, la ornamentación en esta fachada es un poco más sobria, pero tiene su debida ornamentación. Una parte importante de este palacio, o una parte muy singular de este palacio, son las columnas, pues estas le dan una impresión muy singular a esta construcción, pues estas mismas le dan un ritmo. A lo largo de toda la fachada podemos ver que se alinean perfectamente en las paredes y de manera muy uniforme, lo cual obviamente va creando este ritmo en toda su fachada. Cuenta con balaustros en el techo que se acompañan de estatuas, y en las ventanas cuenta con chambranas, y que bueno, la ornamentación de estas puede variar ya sea con dibujos, con máscaras o mascarones y lujosas cartelas. Esto en la parte meramente decorativa. Su sistema constructivo fue de mampostería. Esto consistía para ellos en erguir muros y parámetros conforme fueran ellos requiriéndolo. Obviamente todo fue meramente manual. No había máquinas como tal que les ayudaran en estos procesos, o a lo mejor no máquinas como las conocemos actualmente. Entonces, los materiales que ellos ocupan principalmente para este palacio son ladrillos y piedras talladas, ya fueran en formas regulares o no, esto dependiendo de cómo necesitaran el muro o los diferentes espacios que ellos iban creando. Y también ocuparon un material que se llama pan de oro, que es una lámina muy fina de oro batido, y esto es igual meramente decorativo, pero también se ocupó mucho de este material. Ahora bien, la función de este palacio meramente fue la de ser la residencia de los zares o los gobernantes o reyes de Rusia,
entre todos estos años de 1700 hasta incluso 1917. Todavía era residencia de los zares, de los reyes. Sin embargo, en 1917 el palacio sufre un asalto, ocurren una serie de eventos trágicos y bueno, el palacio pasa a ser sede del gobierno. Sin embargo, esto no dura tantos años, pues el palacio vuelve a ser atacado y entonces este palacio deja de ser sede del gobierno y pasa a lo que es. Creo que todos estos edificios tienen la misma idea del uso de la luz, del contraste, al igual que el uso de las curvas, del movimiento y de la hornacina o los nichos que quieren, pues vaya, son como las capsulitas que albergan estos santos, al igual que pues la exagerada decoración. Pero hablando de las diferencias, el barroco en América, yo noté que había menos decoración, menos ornamentación en sus edificios. También siento que quieren como que implementar en América la cultura y parte de la vida de los que llevaron a cabo pues la construcción o bien los que habitaron ahí. En cambio en Europa como que era pura religión, pura religión. También opino que la diferencia más notoria fue la integración de los elementos y o cultura que aquí había. Para concluir, podemos decir que el barroco y una de sus características era que tenían figuras geométricas complejas, juegos de luces y sombras, columnas decorativas. Había en México 3 matices del barroco: barroco sobrio, rico y también exuberante. Algunas semejanzas del barroco americano y el barroco europeo era que la Iglesia Católica era quien regía las construcciones de las iglesias. El barroco es europeo y el barroco americano también se caracterizan por la grande ornamentación. Las diferencias del barroco americano y el barroco europeo era que la arquitectura barroca en América era un poco más conservadora, que a diferencia de la europea, que era como un poco más exuberante. Las construcciones del barroco eran también impulsadas por las jerarquías, como el rey, las monarcas. A diferencia del barroco español, europeo no se ingresa de una forma como tal, sino que tiene como varias integraciones. Bueno, esta es mi conclusión acerca de las diferencias del barroco americano y del barroco europeo. En conclusión, las similitudes que encuentro entre el barroco americano y el barroco europeo recaen principalmente en la forma en que utilizan los materiales y los disponen en su arquitectura. Sin embargo, para ambos continentes hay materiales, si bien parecidos, no son iguales. Tenemos el caso del mármol, que en las construcciones americanas estaba presente sobre todo en el barroco rico o en el barroco exuberante, pero no era tan común. En cambio, en el continente europeo, el uso del mármol está prácticamente en toda su arquitectura barroca. Quizá por lo que podemos encontrar una diferencia más marcada es por el hecho que la arquitectura barroca del continente americano mezcla muchas más formas de pensamiento para conseguir una arquitectura agradable al entorno donde se ubicaba. A pesar de que muchos arquitectos españoles vinieron a construir al continente americano las catedrales, las iglesias, templos o incluso centros gubernamentales, se tenían que adaptar también al contexto en el que estaban, a la región en la que se iba a adaptar toda esa nueva arquitectura que traían del continente europeo. Esa combinación de culturas es la que, por lo menos al continente americano, nos da esa peculiaridad en las construcciones y sobre todo nos permite dividirlo en 3 corrientes: moderado, rico y exuberante.
En general yo podría decir que tanto en Europa como en México, en Latinoamérica, a pesar de que se tuvo el mismo estilo, el barroco, sí se notan algunas diferencias principalmente en los materiales, pues obviamente no eran los mismos tanto en Europa como aquí en México. Por ejemplo, aquí se usaba más el tesontle o la piedra chaluca, y allá usaban a lo mejor otro tipo de piedras y otro tipo de materiales, como por ejemplo el pan de oro que mencioné para el Palacio de Invierno. Creo que principalmente se pueden notar esas diferencias en materiales, pero también siento que de cierta forma un poco en las ornamentaciones, pues aquí también en Latinoamérica o en México se empleaban también a lo mejor algunas ornamentaciones haciendo alusión a antiguos dioses. Y por ejemplo en Europa era un caso muy distinto, pues las ornamentaciones también eran dependiendo del país y de la cultura, también se iban manejando distintas ornamentaciones. Pues creo que las principales diferencias se pueden encontrar en estos puntos. Sin embargo, los estilos siento que son bastante agradables, y a pesar de que todos cuentan con mucha ornamentación, cada uno tiene su distintivo, y es agradable ver todo eso dentro de un mismo estilo.